A J le hubiera gustado decir algo, pero repensaba sin cesar en lo que el viejo había dicho. Minuto a minuto lo sorprendía en sus actitudes y palabras. Y sobre todo, lo había dejado sorprendido su inesperado comentario que dejaba en evidencia los dotes que tenía para la observación y la reflexión. ¿Cómo había llegado entonces a aquel estado en que vivía? Aquella malsana existencia que rondaba la indigencia. Pero también yo colaboro, volvió, una vez más, a decir el viejo sin previo aviso. Luego agregó: ¿quién puede necesitar un churro? ¿Quién puede volver sobre su marcha, cruzar la avenida más ancha del mundo y perder unos minutos irrecuperables de su vida para comprar un churro? Un pedazo de grasa lleno de dulce que en el fondo no necesitaba para sobrevivir. Pero son ricos, dijo J, y en el inmediato segundo siguiente hubiera querido morderse la lengua. Reconocía que aquellas palabras eran lo más estúpido que podía haber dicho, pero con esto confirmó lo que ya intuía. El viejo lo eclipsaba. Aunque seguían avanzando y el viejo esquivaba con habilidad a los cada vez más frecuentes peatones, J sentía que iban solos por la calle. Se concentraba otra vez en el aspecto del viejo, y al mirarle el rostro, lo vio nuevamente sonreír. Era evidente que también su presencia le generaba a él cierto agrado en su estado de ánimo. Y, como ya se imaginaba, lo vio girar su cabeza para encontrarle la mirada. Dijo: y ese es siempre el eterno problema, la eterna disyuntiva. Esos minutos que se van y en los que, una vez más, hemos dejado de hacer lo que debíamos hacer. Y cuando se llega a la vejez y se reflexiona, como en mi caso, solo se vive para ser atormentado. Claro que yo no perseguía a una lata de Coca-Cola, pero es verdad que no hice lo que tenía que hacer y, hoy por hoy, no hago más que preguntarme las razones de ello. Te miro y anhelo tener tu edad, tus fuerzas, la expresión en tu mirada para volver a estar frente a lo que dejé pasar. No hay día, hora y minuto que no lo lamente. Ojalá alguien me hubiera dicho: ahora es el momento, pero nunca hay quien lo diga. Siempre se está solo ante el instante mientras éste pasa. J había advertido el cambio en el rostro en el viejo y lo atribuyó a la vuelta a aquella serie de recuerdos de su aborrecida España. Lo veía caminando ahora mirando el suelo, con los ojos perdidos en las formas irregulares de la vereda, pero también creía en alguna ensoñación transcurrida en su pasado, de su misterioso pasado. Y temía hablar, ya que no sabía qué decirle. Temía también volver a mencionar alguna estupidez como un instante atrás. Miró entonces también al suelo, esperando, anhelando que el viejo volviera a hablar. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? Al elevar el rostro, J vio que el viejo no lo miraba. De ahí que le escuchara la voz como proyectada en otra dirección. Miraba, en cambio, a lo alto.
Siguiendo el recorrido de su mirada, J volvió a encontrarse con el monumento aquel que, como debía ahora reconocer, no había desaparecido ni un instante de sus pensamientos. No había desaparecido ni él ni el misterioso mensaje que habitaba en su punta, y que, ahora, se adentraba en un cielo despejado de un mediodía porteño. Al menos por algún tiempo, J quedó absorbido por sus obligaciones cotidianas, principalmente el trabajo, la relación con sus padres y amigos, y todo lo demás, que no dejó nunca de tener un cierto ingrediente fantástico, pasó a un segundo plano. Pero también fue filtrándose en su espíritu una desgana que iba en aumento y que parecía desmotivarlo en cada cosa que se dispusiera a hacer. Así si tenía que ir o venir del trabajo, llevar o traer algo que le había encargado su madre, o inclusive si tenía que encontrarse con alguno de sus amigos. De lo que realmente le pasaba, solo atinaba a percibir el hecho que aquello que le había maravillado nada más llegar de España se estaba apagando. A fuerza de ver siempre los mismos lugares, la misma gente y experimentar las mismas situaciones, no podía ver ahora aquellos detalles que lo habían deslumbrado los primeros días luego de su regreso. Se les había apagado la luz de lo nuevo, lo auténtico, lo fresco. Y ahora, en cambio, comenzaban a mostrarse opacos, hostiles y hasta vulgares. Súmese el hecho que la situación del país comenzaba, una vez más, a tambalearse. En los noticieros no hacían otra cosa que hablar de la inseguridad, de la gente que había vuelto a las calles a hacer ruido con sus cacerolas. Las evidencias, incluso fotográficas, de la desmesurada corrupción en el gobierno, en la policía. Cada uno de los puntos que J observó cambiado a su regreso parecían querer volver al inicio. El país, como un cuerpo homogéneo, retrocedía. Amenazaba con convertirse en aquel monstruo del que había huido hacía ya tanto tiempo. Y caminaba por las calles y le parecía que los rostros se volvían día a día más agresivos. Aquella gente se encontraba en situación cada vez más difícil, desesperada. Era cada vez más duro llegar a fin de mes. Todo subía, menos los sueldos. Sus miradas sacaban chispas, esperando el mínimo roce para estallar y poder descargar contra cualquier cosa la furia acumulada. Pero ante la desgana generalizada que lo cubría, J sentía un vivo deseo de ver a alguien en especial. Si bien el recuerdo de su fugaz encuentro nunca llegó a pulverizarse del todo, al recordar sus palabras, filosas y contundentes, pero que no dejaban de tener esa calidez y transparencia de la sinceridad, le generaba ahora más que nunca el deseo de su compañía. Primero, y engañándose a sí mismo, se paseó por la avenida Corrientes buscando en las infinitas librerías algunos libros que desde hacía rato anhelaba comprar. Pero llegando a la intersección de la 9 de julio, dejaba de ser ya hipócrita y su mirada lo buscaba en una y otra dirección.
Se dio cuenta que era muy breve el tiempo que dedicaba a buscarlo por las tardes una vez quedaba libre. Por eso, y aprovechando la confianza que el encargado tenía en él, fingió una enfermedad y se ausentó unos días de su puesto de trabajo. Gracias a esto, unos días más tarde, mientras se paseaba de un lado a otro de la avenida Corrientes, volvió a ver al viejo vendiendo sus churros en la esquina de Diagonal Norte. Trató de sobreponerse a la emoción que le daba reencontrarse con él y se acercó para comprar unos churros, mientras pensaba en cómo comenzaría a hablarle. Pero no hizo falta. «Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin dejarte ver», le dijo el viejo, alargándole la mano y mostrando una sincera expresión de alegría en el rostro. J. estrechó su mano y también sonrió, aunque su mueca atendía más a la sorpresa disimulada que a la emoción de un encuentro que no había tenido nada de casual. «El otro día me acordaba de ti», continuó el viejo, mientras le daba el vuelto a un cliente. Unos periodistas hacían entrevistas a transeúntes acerca de su interés por la historia. Y bueno, la situación me hizo acordar de ti y de tu gran interés por la historia. «¿Mi interés por la historia?», preguntó J., ahora sí sorprendido, señalándole los churros que le interesaban tras el cristal. «Claro, aquel interés tuyo por el obelisco y sus secretos». J. experimentó una expansión de calor por todo su cuerpo. Hasta ahora no había considerado, a pesar de su obviedad, que el obelisco era ante todo un monumento histórico. El viejo fue vendiendo paulatinamente sus churros hasta acabarlos a todos. Tras limpiar la base del carro del azúcar y los restos de grasa, le preguntó a J. si quería acompañarlo a un lugar no lejos de allí, que en el camino le contaría de qué se trataba. E hizo la pregunta con aquella confianza del que pregunta sabiendo que le contestarán afirmativamente. A diferencia de la vez anterior, no tomaron el mismo camino, y J. lo lamentó, pues iba con toda su atención puesta en ver en qué calle quedaba la casa en donde el viejo vivía. Contra lo que creía, casi no hablaron durante el recorrido, y J. observaba cómo el viejo arrastraba su carro chirriante con cierto esfuerzo. A punto estuvo de preguntarle si no quería encargarle a él la tarea de llevarlo, pero no lo hizo. En parte desistió debido a que, como no conocía a aquel hombre lo suficiente, temía ofenderlo. Era posible que interpretara su ofrecimiento como la evidencia de que se lo veía ya viejo y sin fuerzas. Pero desistió también, ya que, aunque de forma vaga, tenía la impresión de que el viejo y el carro formaban un único ser, una unidad indivisible, y que si aquel hombre llegara a aceptar su propuesta, sería como si lo mutilaran. En medio de sus cavilaciones escuchó, una vez más, que el carro se detenía. Se sorprendió de que siempre lo arrancara de sus ensoñaciones el cese y no el comienzo de aquella continua fricción de metales, plásticos desvencijados, siempre a punto de desplomarse.
Estaban en la intersección de la calle Rodríguez Peña y la avenida Alvear. El viejo señalaba en dirección de una gran casona que ocupaba casi toda la manzana. Pese a lo suntuoso de la vivienda, no costaba trabajo observar lo abandonada que estaba. Tenía incontables ventanales y su fachada estaba revestida de columnas y adornos con relieve. Pero su color era opaco, debido a la humedad, al tiempo. J. pensó que de seguro era muy costoso restaurar una casa así. Pero al concentrarse una vez más en el viejo, vio que éste no señalaba la casa en sí, sino a un punto impreciso entre la entrada y el espacioso jardín. ¿Ves?, dijo con alegría. Ahí. J. aguzó la mirada hacia donde señalaba, pero seguía sin estar seguro a qué se refería el viejo. Ahí, dijo, ya con impaciencia. Pero J. seguía sin entender hacia dónde apuntaba. Por momentos le parecía que le señalaba al interior de la casa, cerca de la puerta. Pero después, que le mostraba la reja desde donde se adivinaba un inmenso y anciano árbol apostado desde el jardín, asomando alguna de sus raíces hacia el exterior como dedos amorfos. El viejo soltó el carro y tomó a J. del brazo para acercarse hasta la reja. Luego dijo, Esto. Lo había dicho con un tono de voz mezclado por la rabia de que aquel muchacho tardara tanto en comprenderlo, pero ya alivianándose, porque al fin podía hablar del tema que tanto quería expresar. Dijo, he aquí algo maravilloso. Observa cómo se ha decidido alterar la estructura de la reja antes que detener el avance de la raíz. J. miraba hacia donde el viejo señalaba sin alcanzar a comprender aún el sentido de aquellas palabras. El viejo decía, es un claro indicio del espíritu excepcional que vive o alguna vez vivió en esta formidable casa. Imagina lo fácil que hubiera sido encargar a un par de forzudos jardineros con hachas que mutilaran este hermoso árbol. Pero el rey de este castillo eligió el camino más largo y sin duda el más costoso. Resolvió cortar la reja de forma tal que las raíces del árbol no encontraran impedimento para su avance. Y mira qué curioso, cuánto dinero podría haberse ahorrado con unos cuantos hachazos. Entonces J. comprendió. En efecto, del jardín de la suntuosa mansión y desde aquel inmenso árbol, un sauce quizás, asomaban a la calle unas raíces a través de una reja que las manos de un hábil herrero habían adaptado al sentido de su crecimiento. Quedaba en evidencia la maestría de aquel trabajo en el hecho de que, a pesar de no haber dificultado el avance natural de las raíces, la reja seguía cumpliendo su función protectora. Y ni siquiera un dedo podía franquear la inexpugnable casa. No había alcanzado J. a maravillarse del todo del detalle descubierto por el viejo cuando volvió a escuchar que el carro chirriaba al estar en movimiento. Se puso en marcha instintivamente y se sorprendió de esto también, de cómo se ponía en movimiento de forma involuntaria al escuchar al carro moverse.
Esto es también un indicio de esperanza, decía el viejo mirando al frente. Todavía existen seres excepcionales en Buenos Aires. ¿Qué quiere decir?, preguntó J. Que me parece fantástico que un ser de una considerable fortuna acepte renunciar a la estética en pos de la naturaleza. Fíjate en que todo lo contrario ocurre en la mayoría de los jardines del mundo. Embellecer un jardín es siempre mutilar sus plantas y arbustos para que el lugar quede más agradable a nuestra vista. ¿Y por qué? Porque no queremos caminar por pastos altos, ya que nos pican no solo sus hojas llenas de vida, sino que debajo de ese follaje hay un desconocido mundo de criaturas que nos asusta y también, a la mínima oportunidad, nos aguijonean la piel para chuparnos la sangre. Y no queremos ver que ese es el verdadero mundo que nos rodea, y no aquel otro de palmeras mutiladas, pastos cortados a 1 centímetro de la suela de nuestros zapatos. Aunque J creía que el viejo dirigía sus pasos hacia su casa con el fin de buscar más mercadería, al terminar el discurso se manifestó satisfecho por las ventas del día y decidió que su jornada de trabajo había concluido. El misterio de descubrir la calle en donde quedaba su casa quedó postergado una vez más. Lo último que J deseaba era alejarse de su amigo, pero una seguidilla de silencios incómodos, debidos tal vez a que el viejo volvía a sumergirse en sus elucubraciones, lo hizo despedirse apresuradamente. Lo alegró, sin embargo, el hecho de que el viejo lo invitara a visitarlo otro día, en el lugar de siempre, junto al obelisco. Atravesó Lavalle y después Florida, viendo cómo las veredas se engrosaban como un río al que se le ha dejado libre el caudal que contenía una represa cercana. Debido a la hora, los edificios vomitaban ininterrumpidamente seres que recuperaban su libertad luego de que el sistema les hubiera suprimido 8 horas de sus vidas. J mismo reflexionaba que ya ha abusado demasiado de ese sistema. La estrecha confianza que tiene con el encargado le ha llevado a fingir una supuesta enfermedad que ya le aleja una semana de su puesto de trabajo. Sabe que la confianza del encargado en él es total y que por eso no le pide los certificados luego de sus ausencias. Piensa luego también, en medio de aquel enjambre humano, que cada día le cuesta más brindarle 8 horas de su vida a ese sistema que en el fondo detesta. Al llegar a Retiro, logra sortear la multitud que espera el tren, y por unos confusos movimientos azarosos de los que suben y bajan, al llegar el convoy logra hacerse con un asiento junto a la ventanilla. En segundos, el tren se colma hasta que no queda sitio para que una persona de estatura media extienda el brazo. J mira por la ventana, insistentemente, y hace caso omiso de la mirada suplicante de algunas personas mayores que desean su asiento. Como cuando era adolescente, la técnica empleada es el fingido adormecimiento para que lo dejen en paz. Pero cuando el tren se pone en marcha, no resiste la tentación y entreabre los ojos al tiempo que reposa la frente contra el cristal. La noche lo invade todo ya. La luz de los neones cae sobre las cosas
dándoles un toque irreal que se acentúa aún más al mirar con los ojos entreabiertos. Se concentra en el recorrido que describen los cables que ascienden y descienden desde los postes a medida que avanzan, en el serpenteo de los rieles que con su brillo parecen correr junto al tren, subiendo también ellos, girando bruscamente y cambiando o desapareciendo súbitamente de la vista. Su oído también captura el traqueteo del propio tren sobre las vías por las que circula. Se da cuenta que el martilleo que se produce en cada una de las uniones de la vía le maravilla. Eso era algo que extrañaba de cuando vivía en España y tenía que viajar en tren, en aquellos trenes tan modernos que parecían flotar en los aires, sin más sonido que el de los aires acondicionados y la música clásica que sonaba en sus parlantes. El defecto como virtud. Recuerda la frase de un gran escritor, mas no recuerda el nombre del artista. En eso siente que le tocan la pierna. Cierra del todo los ojos e inclusive abre un poco la boca para que quede bien claro que está dormido. Pero no vuelven a tocarlo, por lo que poco a poco se anima y abre los ojos para mirar en derredor. Comprende que lo que ha sentido ha sido la estampita que una pequeña niña ha dejado en su pierna. La pequeña avanza como un espectro entre los pasajeros, casi como atravesándolos, y es delgada, demacrada, de pelo largo y sucio, grasoso de los incontables días sin aseo. Va dejando estampitas entre los pasajeros que quieren aceptarla, pero la mayoría mira a otro lado. Finge interesarse súbitamente por algo que tienen dentro del bolso, dentro de los bolsillos. Parece interesarles de pronto los anuncios de publicidad que decoran el interior del tren, o, también, como él, fingen estar dormidos. Vuelve a mirar al exterior y sin quererlo distingue a unos adolescentes que junto a la barrera baja esperan a que el tren pase para cruzar. Aunque solo los ve un instante, este alcanza para observar a una muchacha de unos 15 años de pelo rubio, ropa pulcra y a la moda que hurguetea con insistencia con los dedos en un ancho teléfono celular. Y el instante alcanza aún para verla alzar la mirada y posar sus ojos en el tren con una expresión lejana, como si fuera una anciana, como si tuviera una tristeza acumulada en decenios, aunque no alcance todavía los 20 años, y no ve el tren. No es consciente de lo que pasa, pues está en su mundo, en un mundo en el que no se siente feliz. Por puro milagro, J se da cuenta de que llegan a la estación en donde debe bajar, por lo que se abre paso a empujones, ganándose más de un insulto. Y al salir al aire libre, recién comprende que deja una atmósfera densa, cargada de una acumulación de olores desagradables. Y mientras camina sintiendo como el tren se aleja y hace vibrar todo el andén por el cual camina, vuelve a pensar en las dos niñas que ha visto, las representantes de los polos opuestos en una sociedad que, sin embargo, comparten el mismo desasosiego, la misma alienación por un mundo que les da la espalda, las deja solas, arrastrando los pies, más abatido por el cúmulo de pensamientos que como un enjambre enfurecido de abejas le vuela en torno de la cabeza
que por un cansancio físico real llega a su casa.